Bueno, este es el tercer video para poder entender un poquito más ya ahora sí lo que llamamos anexo A de la norma ISO 27001 ISO IEC 27001-2013. En los anteriores dos videos habíamos visto un poco los fundamentos de lo que es la seguridad de la información y en el segundo video lo que llamamos estructura de alto nivel, índice o contenidos básicos de la 27001. En cambio, en este, como dijimos, vamos a empezar ya a analizar todo lo que refiere al anexo A de la norma ISO 27001. Bien, cuenta con 34 objetivos de control y 113 controles clasificados en 14 cláusulas. Esas cláusulas están directamente anotadas como A5 a A18 de esta norma que estamos hablando. Por supuesto que uno puede hacer tres cosas con estos objetivos de control, conociendo 13 controles. Cumplir los 113, cumplir menos de los 113, pero en ese caso habrá que justificar por qué algún control no se hace, o cumplir más de los 113, que en ese caso obviamente estaríamos trabajando con la 27001 y sobre todo con la 27002, que es otra norma, no es una norma certificable, pero trae alguna clase de requisitos adicionales. Así que bueno, vamos a empezar entonces a charlar un poquito justamente de estos requerimientos específicos o controles específicos. Ahí están, no voy a enumerarlos porque lo vamos a ver de aquí en adelante. El primero, que es el A5, como ven, de la 5 a la 18, habla de políticas de seguridad de la información. Estas políticas son declaraciones, son del mismo estilo de lo que son las políticas de calidad o la política del sistema de gestión integrado, que lo que busca es proveer orientación, soporte, es como una declaración, y tal es así que, así como habíamos hablado en el video anterior, la clasificamos a esta información, a este activo de información como público, y tan es así que es público que, como verán ustedes, en la página web de la empresa está la política del sistema de gestión integrado, calidad más seguridad de la información, pero abajo está la política de dispositivos móviles y teletrabajo, la política de confidencialidad con partes internas y externas, la política de transferencia de la información, la política de control de accesos, la política de uso de controles criptográficos, la política de control de escritorio y pantalla limpia y la política de desarrollo seguro. ¿Por qué estas 7 más la que ya teníamos? Porque en el anexo, en 7 lugares de este anexo, entre los puntos, como dijimos, 5 y 18, se dice que debe estar definida una política. Ahora bien, ¿con esa política me basta, me alcanza? No. En cada uno de los puntos, de los 14 puntos del anexo, yo tengo seguramente un IPSIS, o sea, un instructivo de proceso de sistemas, así lo hemos llamado como codificación, que describe la forma en que se hace. Pero, como ustedes lo saben por ISO 9001, la política es una declaración de la dirección que obviamente en sí mismo no sirve para nada, sino baja a acción. Por lo tanto, ¿debe estar? Sí. ¿Alcanza con que esté en la página web? No, hay que bajarlo a medirles, hay que bajar a métricas, hay que bajarlo a instructivos, etcétera. Pero esto es un debe estar, y después aparecerán, cuando veamos cada uno de los puntos de control de estos 14 cláusulas, veremos de qué se trata el resto. Bien. Ahí es Vale. interesante acotar que estas políticas, al ser públicas, pueden ser difundidas y está bien que sean públicas, pero no así los IPSIS, o sea, los documentos que fundamentan esa política y que establecen actividades y controles y que son inherentes a el desarrollo para que se cumpla esa política. Entonces, dentro del departamento de sistema, con ayuda y soporte de parte de consultores externos y demás, se están creando esos IPSIS que fundamentan un poco la política y que hacen mención a puntos específicos del anexo A que ahora Marcelo va a detallar. Exactamente. Sí, incluso en el otro video decíamos que los 4 tipos de clasificación de los activos de la información, decíamos que eran públicos, de uso interno, reservados y confidencial. En este caso, las políticas son públicas y los IPSIS son de uso interno.
Lo reservado y lo confidencial, como lo hablaremos en un ratito, es otro tema. Bien, ese es el 5, que habla específicamente de definir políticas. Algunas específicamente las nombra dentro de un ratito también. El 6 habla de organización interna. Cuando hablamos de organización interna, significa, de alguna manera, como dice ahí, establecer un marco de trabajo, quién se hace cargo de. Esto es, responsabilidades de la seguridad de la información definidas y asignadas. Segregación de tareas, contacto con autoridades o grupos de interés, seguridad en la gestión de proyectos, etc. En general, en Interfile tenemos definidos perfiles de puestos, solamente para el área de sistemas y de IT o tecnología de la información, tenemos 4 perfiles de puestos definidos. Además, en la dirección, el líder de la implementación de la ISO 9001 es María Elena Olmedo. El líder o el responsable de la implementación de 27001 para lo que es activos intangibles, esto es información digitalizada, etcétera, es el ingeniero Piña, y el contador Allende es el líder o la persona responsable de la ISO 27001 para la seguridad física, esto es activos tangibles, esto es archivos, cajas, alambres, alambrados, perímetros, etcétera, mientras que Jorge Piña está para la parte de información digitalizada. Y ellos son aquellos que están designados por la organización para responsabilizarse. Y por supuesto, cada perfil de puesto tiene la parte que le toca a la organización interna que tiene directa relación con seguridad de la información. Por otro lado, y es lo último de lo que vamos a hablar dentro de un ratito en el video 4, la declaración de aplicabilidad tiene una columna que para cada uno de estas 14 cláusulas, puntos, subcontroles, etcétera, dicen quién es no la persona, no el nombre, sino el perfil responsable de esa cláusula o subcláusula. Así que bien, esto sería en cuanto al punto A6.1 y pasamos a la 6.2. El A6.2 es dispositivos móviles y trabajo remoto, que fíjense que aquí ya habla en el 6.2 que tenemos que tener política y medidas de apoyo para gestionar riesgos en el uso de dispositivos móviles o para proteger la información a la que se accede, se procesa o se almacena. Hay ya un IP, un instructivo de proceso, para lo que es dispositivos móviles y trabajo remoto. No sé si quieres aclarar algo más, Sergio, respecto a esto. Sí, es interesante mencionar que en una empresa como Interfile existen activos intangibles que puede llegar a ser información inherente al cliente y que el cliente necesite de alguna forma rescatar, por lo cual se tiene que trabajar sobre una conexión segura, ¿sí? Y no solamente el cliente, sino también los proveedores. Los proveedores, por ahí tenemos que trabajar dentro de una empresa conectándonos a recursos compartidos que tiene la empresa, a servicios, y lo tenemos que hacer de una forma segura. Entonces, este IPSIS lo que trata es de cómo Interfile controla todos esos accesos, qué metodologías utiliza, qué técnicas utiliza, cómo se debe identificar debidamente a ese usuario remoto que tiene que acceder. Entonces, en este IPSIS se declara, se menciona, se detalla, se describe estas formas de trabajo que obviamente está, digamos, siendo muy utilizada en estos tiempos, digamos. Y respecto a los dispositivos móviles, también hay una forma especial de tratarlos, porque recuerden que aquí no es como antes en las redes, en las empresas, en donde tenía que haber un cablecito donde se conectaba a la PC. Acá ahora, en el advenimiento de la red Wi-Fi, ya cualquier dispositivo se puede conectar a una red. Entonces, hay que tener las medidas de seguridad pertinentes para que ese usuario sea realmente quien dice ser que es y esa red esté debidamente protegida para, de alguna forma, que los activos intangibles, como pueden llegar a ser los datos e informaciones del cliente, queden, digamos, resguardados ante cualquier eventual acceso no debido. Entonces, todo eso se tiene que de alguna forma configurar y detallar y en este IPSIS se detalla.
Exacto. Y bueno, esto lo voy a decir en varios de estas cláusulas. Esta capacitación va para todos los empleados de Interfile, pero si ustedes, si alguno de ustedes, varios hay, trabajan con dispositivos móviles, por ejemplo, lo más fácil, trabajan con un celular de la empresa que tiene una app o trabajan con una notebook, y a su vez aquellos que hacen trabajo remoto, por favor, contacten a su responsable directo para que les detalle lo que dice y cuáles son sus derechos y deberes de lo que serían dispositivos móviles y trabajo remoto. No lo hacemos acá porque alargaríamos mucho el video y porque obviamente gran parte de ustedes no trabajan con dispositivos móviles o no trabajan en forma remota. Así que por eso, por favor, para este y otras cláusulas específicas, cualquier duda, contactar a su responsable directo y él sabrá qué hacer y cómo comunicar. Bien, pasamos a la cláusula 7. La cláusula 7 es la cláusula de seguridad de los recursos humanos. Y esta cláusula tiene básicamente tres subcláusulas. La seguridad de los recursos humanos previo al empleo, durante el empleo y posterior al empleo. O sea, antes que me contraten, durante el contrato y cuando yo de la organización cambio de sector, cambio de función, de área, de puesto jerárquico o cuando me desvinculo de la organización. Por lo tanto, este es un procedimiento que si bien ya existía para ISO 9001, aquí lo estamos enfatizando y enriqueciendo sobre todo desde el punto de vista de la seguridad. ¿Qué dice esto? Primero, antes del empleo, debemos verificar exhaustivamente los antecedentes del postulante, de modo tal de que minimicemos riesgos en cuanto a los antecedentes de dicho postulante y los requisitos del negocio. Obviamente, en el contrato se incluyen las responsabilidades de seguridad de la información de los empleados, de los contratistas, nosotros también, y de la organización. Tal es así como seguramente ustedes han hecho ya, han firmado un documento que tiene que ver con la confidencialidad y reserva del manejo de los activos, acuérdense que activos lo vimos en el video 1, activos de la información, tanto ustedes que son colaboradores, empleados en relación de dependencia, contratados, que facturan, lo que sea, no importa la relación, o incluso Sergio y yo, que también somos proveedores, tenemos que garantizar que antes de que comencemos nuestra prestación de servicio o el empleo, tengamos claro cuáles son, y la empresa tenga claro cuáles son los potenciales riesgos. Durante la contratación, tenemos que garantizar que no haya ningún tipo de riesgo que la empleado en forma consciente o inconsciente filtre o genere algún tipo de vulnerabilidad que cualquier amenaza que ande dando vuelta la capte. Cuando hablo de vulnerabilidad, acuérdense que pueden ser de activos tangibles o intangibles. Vulnerabilidad en cuanto a incluso, y está feo decirlo, pero es así, incluso alguna infidelidad con respecto a un documento papel, con respecto a una caja, con respecto a un legajo, o con respecto a cualquier tipo de documentación que esté en otro medio que no sea papel. Por lo tanto, los controles tenemos que garantizar desde la dirección, fíjense que la dirección tiene que requerir a los empleados y contratistas que apliquen la seguridad de acuerdo con las políticas y procedimientos que los alcancen. Obviamente deben estar capacitados y educados para concientizar y actualizar las políticas y procedimientos. Esto que estamos haciendo apunta al 722, justamente al hecho de tener la formación. No puedo alegar que no sabía de esto. Cada uno de nosotros es responsable y por ende debe conocer de qué se trata. Y el 723 está asociado a los procesos disciplinarios y formales que se comunican, que esto está dentro de ese documento que hemos firmado ustedes y nosotros, que tiene que ver con la confidencialidad y la reserva. El 7.3, como decíamos, es lo que pasa cuando finaliza o cambian las condiciones de contratación, donde lo que estamos tratando de evitar cualquier tipo de riesgo subyacente o residual que aparezca una vez que la persona dejó de pertenecer o a la organización o al área donde estaba. Por lo tanto, se comunica y está comunicado cuáles son los deberes y derechos que hay a partir del momento que dejo de prestar el servicio en esa área o en la empresa en general. Ya vamos a hablar más adelante, por ejemplo, algo tan simple como
caducidad de correos, caducidad de usuarios, contraseñas, etcétera, etcétera. No sé si querés agregar algo en esto, Sergio. En realidad este es digamos, un control que afecta a recursos humanos desde el área de sistemas. Lo que sí deberemos tener en cuenta es la caducidad esta que indicás de acuerdo a los perfiles de usuarios en los cuales trabajaba este empleado que ya no está más como parte integrante de la empresa. Es el resguardo de la información y que no se fugue, digamos, ningún tipo de información. Entonces, es, digamos, crear los procedimientos de manera adecuada para dar la baja del perfil y, bueno, trasladar, digamos, esta información a un estándar de un puesto de trabajo y no de una persona, básicamente. Exacto. Bien, vamos al capítulo 8, que el 8 ya habla de activos y su responsabilidad. Es un capítulo largo. Lo primero que hay que hacer es identificar los activos de la organización. ¿De qué hablamos cuando hablamos de activos? Inventariar dichos activos y definir responsabilidades de protección para estos activos. Insisto, recordemos, un activo puede ser un papel, un documento, una caja, un activo puede ser un documento digitalizado, un activo puede ser un contrato, un legajo de un empleado, una orden de compra, un activo es un escáner, un activo es una notebook, todo aquello que contiene información o que procesa información, la entendemos como un activo de la información. Por ende, debe haber en el 811 un inventario de activos de información y de instalaciones de procesamiento. Debe existir un responsable de ese activo, un dueño del activo, o también incluso el concepto de dueño y custodio. Dueño es el responsable de que ese activo exista, custodio es aquel que por algún momento tiene delegado. Por ejemplo, si yo le doy a alguien un celular. Las reglas para uso, cómo se identifica, documenta y se implementa, y cómo se hace la devolución de todos los activos de la organización cuando por algún motivo la persona que lo tenía en custodia o en propiedad lo debe devolver. No sé si querés comentar algo ahí porque hay un IP específico y hay bastante para agregar Sí, sobre el tema de cómo estamos nosotros identificando estos activos que luego lo vamos a, en el 8.2, clasificar. sí, correcto. Existe una herramienta, digamos, que lleva todo este tipo de gestión de manera automatizada, en la cual se da de alta ese activo. También se le puede especificar esto que indicaba Marcelo del dueño y el custodio, qué tipo de clasificación en cuanto a la información es este activo, y de manera, digamos, automatizada ir registrando algunos cambios, algunas modificaciones, las bajas, las altas, y que quede todo debidamente traqueado. Entonces, para esto se utiliza un sistema en el cual se hace toda esta gestión de inventario. Bien. El segundo punto que está asociado, o el 8.2, el primero era los responsables, ¿no es cierto? El inventario, quién es el dueño, quién es el custodio, cómo se utilizan y eventualmente cómo ese dueño o custodio devuelve. Mientras que en el 8.2 hablamos de la clasificación de la información, del cual un poquito ya hemos hablado. Primero y principal, 8.2.1, clasificar la información en función a sus requerimientos legales, a su valor no monetario solamente, su criticidad y su sensibilidad para una divulgación o una modificación no autorizada. Recordemos las tres letritas famosas, la C, la E, la D, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Yo tengo que garantizar que la información mantenga su confidencialidad, mantenga su integridad y mantenga su disponibilidad. Por ende, hay información que puedo publicar, una política, y a ella le llamamos público o información tipo público. Hay una información que es de uso interno, no puede verlo nadie de afuera, pero sí cualquiera de adentro. Por ejemplo, un instructivo, el instructivo de procesos, un registro que puede ser visibilizado por cualquier persona dentro de la empresa, pero no afuera. A ese le llamamos uso interno. Un reservado, que puede ser, por ejemplo, un documento que yo al digitalizarlo lo veo, lo miro, pero el reservado ya depende del perfil de puesto de cada persona. Una persona que no trabaja en el CPD
en el centro de procesamiento de datos no tiene por qué estar viendo un documento que se está digitalizando, pero el que sí lo está viendo claramente tiene que tener responsabilidad por eso. Y por último, la cuarta clasificación, público, interno, reservado, confidencial, que ya es documentación que solo puede ser vista si la dirección lo autoriza expresamente. Hablo de una cotización, hablo de un costo, hablo de un nivel de remuneración en el legajo de un personal, etcétera, etcétera. Entonces, por eso el 821 habla de clasificación. El segundo, procedimientos para etiquetado, desarrollado e implementado. Esto es cómo identifico ese activo. Este tiene que ver también con el inventario, pero también es algo que para nosotros es ya moneda corriente, que es, por ejemplo, la identificación de una caja, la identificación o etiquetado de un documento, los nombres de archivos que tienen al digitalizarse, toda esta nomenclatura que obviamente está en un IPSIS, tiene que estar perfectamente definido, está definido, y por supuesto, todos ustedes que están en este tema tienen que saber cómo y saber la importancia que tiene respetar la clasificación y respetar los distintos etiquetados que tienen los activos en todos sus formatos. ¿Querés algo más para agregar, te parece, Sergio? Creo que acá es interesante también porque es de uso corriente para muchos la utilización de computadoras, notebook, tablets y teléfonos, en el cual también ese nombre, ese etiquetado responde a una estructura de jerarquía ya implementada en la empresa y se tiene que respetar. Y es muy importante porque, bueno, define el nombre y después eso tiene un historial. Por ejemplo, una computadora, todas las características de hardware y de software que tienen, los distintos tipos de mantenimiento que ha tenido, y bueno, se la vincula directamente con el nombre. Entonces, este es un activo digital, tangible, digamos, como una computadora, y tiene que ser debidamente identificado en el inventario. Exacto. Bien, el último puntito de la cláusula 8, o sea, la subcláusula 8.3, habla de manejo de los medios. Esto es prevenir la divulgación no autorizada, modificación, eliminación o destrucción de algún activo o de alguna información almacenada en los medios. Bueno, acá aparece qué hacer con un medio removible, por ejemplo. ¿Qué es un medio removible? Y la más fácil de esto es pensar en un disco, en un pendrive, en un CD, DVD, que si bien ya están bastante obsoletos todavía, en algunos casos puntuales los utilizamos. ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Cómo voy a eliminar ese documento o que esto también tiene que ver con algo que estaba en la 9001, que es el expurgo, el documento físico? ¿Cómo voy a moverlo? Supongamos que doy un ejemplo. Llevo una notebook al service. Ahora esa notebook que va al service tiene un disco lleno de información sensible. ¿Cómo hago para garantizar que en el service alguien no, consciente o inconscientemente, me copie o me elimine o me hackee esos datos? En el momento que lo transporto, ¿qué pasa si tengo que dar de baja un disco? Lo tiro a la basura, agarro el disco, un disco, una notebook, no sirve más, un pendrive. ¿Qué hago? Lo tiro a la basura, se lo dejo para que juegue mi hijo. Bueno, esas cosas en la seguridad de la información no pueden quedar libradas al azar. Por eso es que es tan estricto este 8.3 de ojo, ¿qué haces vos? Incluso cuando vas a tirar un pendrive viejo. Es interesante este manejo de medios y trata, digamos, la tecnología trata a la obsolescencia, digamos, de este tipo de medios, ¿no? O sea que a reemplazar el uso de medios móviles por algo que se llama el cloud, la nube, ¿sí? Entonces, ya con la interacción que existe en la nube y con la gran capacidad de almacenamiento que se tiene, ya estos medios removibles, como pueden llegar a ser el CD, el DVD, el pendrive, el disco externo, ya, digamos, no hacen falta, pero evidentemente, al sí estar haciendo falta, por ejemplo, en Interfile, cuando se va a un cliente y se digitaliza alguna información y se lo introduce en un pendrive o en un disco externo, se tiene que crear el método que sea seguro para que ese medio vaya a ser transportado, digamos, de un origen a un destino, el origen en el cliente y el destino Interfile o viceversa. Entonces, eso tiene que estar debidamente encriptado y tener normas de seguridad que protejan a ese medio
en cualquier ilícito que puede ser. Pero repito, acá hay algo muy interesante que la tecnología lo aborda y es el reemplazo de este manejo de medios por la innovación respecto a la nube, respecto al cloud. Obviamente que esta transición está siendo gradual y estamos en ese proceso, pero el destino de todo eso es la nube. Perfecto. Bueno, vamos a entrar ahora al capítulo, a la cláusula 9, que es una cláusula larga, tiene 4 subcláusulas, del 9.1 al 9.4, y que en esta cláusula vamos a hablar de control de accesos, de llaves, de candados, de pasadores, pero en este caso digitales. ¿Por qué? Porque en el 11, cláusula 11, vamos a hablar de llaves, de accesos, de alambrados físicos. Y en el 10 queda uno que es cripto, que lo vamos a ver dentro de un ratito. Bien, 9.1 habla de restringir el acceso a la información y a las instalaciones de aquellos que no están autorizados para ingresar. Obviamente hablamos de activos digitales. Primero, debe existir una política de control de acceso. Era una de las políticas que vimos hace un ratito. Segundo, 9.1.2, los usuarios que tienen acceso solo a estos recursos o servicios de red son específicamente autorizados. Sergio, paso al 9.2 y después te tiro para que hables un poquito porque el 9.1 y el 9.2 son muy cercanos, ¿no? Y ahí Perfecto. aparece en el 9.2 la gestión de acceso a usuarios. Asegurar el acceso de usuarios autorizados y evitar el acceso de los no autorizados, donde aparece cómo registro y cancelo, cómo doy de alta y baja a los usuarios, cómo asigno y revoco derechos dentro de ese acceso, no es lo mismo entrar al menú A, B, C que entrar solamente al A, cuáles son los procedimientos formales para asignar o revocar derechos y privilegios. Yo puedo acceder a este menú como usuario lector, yo puedo acceder a este mismo menú, pero como usuario editor, o a esta parte del sistema, etcétera, etcétera. Proceso formal de gestión para la autenticación secreta de la información, todo el tratamiento de las contraseñas. La revisión periódica, no es que, ustedes seguramente lo saben, aunque ahora lo va a explicar mejor Sergio, cuando entra a una home banking y cada 6 meses te dice, pará flaco, es password nueva que querés poner, lo usaste hace 4 años atrás, y bueno, nos enojamos, pero es parte de todo este tema de la seguridad. Revocación o ajuste de derechos en cuanto a su acceso en caso de una terminación del acuerdo laboral, del cambio de contrato, etcétera, etcétera. No sé si querés que paremos acá, me queda el 9.3 y el 9.4, que tienen que ver con responsabilidades del usuario y que tienen que ver con control de acceso a sistemas. Si querés Sí, ahí aportar un poquito. sí, acotar, digamos que esto es el corazón, básicamente, en una empresa en el cual, ligado a la seguridad, establecen perfiles de usuarios que se llaman, ¿sí? Y esto es a través de una estructura de directorios, ¿sí? Que se llama específicamente Active Directory, en el cual primeramente se definen los usuarios, como indicaba Marcelo, con credenciales, en la cual se denomina al usuario, se lo identifica, se brinda mayor información también en cuanto a los privilegios de acceso, y también se le brinda una contraseña. Esta contraseña debe estar ligado a parámetros específicos de seguridad según normas estándares internacionales, y la 27001 nos obliga a hacer eso. Entonces, esta cuestión por ahí burocrática que identifica el usuario con que la clave es demasiado extensa, la clave tiene símbolos, números, letras y demás, y se tiene que cambiar con cierta frecuencia, que acá la vamos a definir cada 6 meses, bueno, tiende a burocratizar un poco este acceso, pero es ni más ni menos para proteger la propia información del usuario, es para protegerlo al usuario, digamos, que nadie pueda identificar, el usuario sí lo puede identificar, pero no la clave, como para acceder a la información que es inherente y responsable, y es de su responsabilidad, digamos. Entonces, es importante que cada uno la proteja, digamos, que cada uno sea consciente de que esa digamos, password es intransferible, y a partir de ahí, bueno, dentro de este corazón que es el Active Directory, la estructura de directorio, se definen los perfiles de acceso a los recursos.
Esos recursos son espacios de almacenamiento, son servicios y otro tipo de periféricos que por ahí se pueden llegar a identificar. Entonces, de acuerdo al perfil, de acuerdo al área, de acuerdo al rango que tenga este usuario, va a poder acceder a esa gama de recursos, servicios o alojamientos que se tenga dentro de la empresa. Exacto. Coherente con lo que dice Sergio, ahí aparece el 9.3, que tiene que ver con lo que decía él recién, ¿no? Responsabilidad, deberes y derechos del usuario. El usuario tiene el derecho de tener un código, una password, que no la sepa nadie, ni siquiera la puede saber el responsable de sistemas, porque a uno le da una contraseña temporal, después tiene que cambiarla, no la sabe nadie, pero tiene dos derechos fundamentales. El primero es no olvidarse de esos parámetros, más allá de que hay una forma luego de destrabar ese problema, y el segundo, no divulgarlo. Entonces, la buena práctica es que el usuario y la contraseña son míos. Y si alguien la necesita, ni el gerente general, yo se lo puedo dar. Así venga el ingeniero Piña o la señora Olmedo y te diga, decime la contraseña que tengo que entrar con el perfil tuyo, no puedo. Así venga un auditor y te diga, necesito entrar como vos, igual que vos de usuario, dame los datos, te lo pueden decir en la auditoría porque es una forma muy linda de pisar el palito. Yo soy auditor, te exijo que me dé los datos porque yo quiero entrar como vos. De ninguna manera, date vuelta, pongo la contraseña y el usuario y entra todo lo que quieras, con mi permanente supervisión. Ojo con esto, que es una típica pisada de palito de, ¿me das la contraseña del usuario para entrar así yo veo como auditor los menús que vos tenés? Se la diste y fuiste. Lo digo casi como una cuestión académica, una cuestión de pruebita, ¿no? Pero guarda con eso. A nadie le puedo dar mi contraseña. Antes, 4 personas tenían admin 123, clave 12345. Eso es arcaico, eso ya no existe más. Por lo tanto, se deben seguir, como dice acá, las buenas prácticas en el uso de la información secreta de autentificación. Mi llave es mía, no se la puedo mostrar a nadie ni prestar a nadie, y mucho menos duplicarla diciendo a otros sí, es admin 123, contraseña 12345. Entonces guarda con eso porque es un cambio muy fuerte del chip en cuanto a cómo trabajábamos antes. Y el 9.4, que es el último del 9, justamente decíamos esto de evitar el acceso sin autorización a sistemas y aplicaciones, donde sus subcláusulas, o controles, mejor dicho, subcláusulas del 9.4, controles del 9.4.1, 9.4.5, dicen, de acuerdo a las políticas de acceso, restringir el acceso de la información y a las funciones de los sistemas cuando la política de acceso lo requiera. Ya lo voy a explicar un poquito mejor Sergio, el procedimiento de inicio de sesión segura, los sistemas de gestión de contraseñas que deben ser interactivos y garantizar calidad en la contraseña, 1, 2, 3, 4, 5 claramente no es calidad en la contraseña, restringir y controlar el uso a programas utilitarios privilegiados y, por supuesto, restringir el uso a código fuente de los programas, o sea, cómo se armó el programa, las líneas de programa. Bueno, vamos a ir al 10, pero previo a ello, si me ayuda Sergio a explicar algunas cositas, como inicio de sesión segura, etcétera, etcétera, así lo aclaramos. Perfecto, sí. Es como para concluir todo esto de la política de control de acceso, es definir un perfil adecuado y eso tiene que ver más que con el usuario, con el área, digamos, que representa. Entonces, una determinada área, por ejemplo, producción, va a tener acceso a aplicaciones que tengan que ver con la parte de producción. Administración con sistema de gestión y administración, digamos. Entonces, cada uno va a tener instalado, de acuerdo a ese perfil, en su escritorio, en su perfil, este tipo de programas y la va a poder acceder de acuerdo a esa política de seguridad ya definida sobre el área. Eso también se controla, ¿sí? Y se configura en este corazón del Active Directory, digamos, de la estructura de directorios. Entonces, no puede haber, digamos, una filtración, digamos, de un usuario entre áreas, digamos, salvo que esté especificado, salvo que el perfil lo requiera y se puede hacer, pero sería un usuario jerárquico, digamos, ¿no? Entonces, acá también se cuida, digamos, y se protege el acceso a ese tipo de aplicaciones. Exacto. Bien.
Pasamos al capítulo 10 y el 11, y después hacemos un cortecito para entrar en el último de los videos. El capítulo o la cláusula A10 es aquella que habla de controles criptográficos. Vamos a explicar bien lo que es la criptografía. Asegurar el uso adecuado y eficaz de la criptografía para proteger la confidencialidad, la integridad o autenticidad de la información. Por ende, debe haber una política, es una de las que está en la página web, como públicas, y debe haber claves criptográficas con una política para uso, para vida útil, protección, desarrollo, etcétera, etcétera. Ahí termina el capítulo o la cláusula 10. Bien, sí, acá es importante y inherente a un concepto básico que solamente deben tener ustedes, es que generalmente ahora la interconexión a nivel global es algo de todos los días de manera permanente. Entonces es muy importante que esos vínculos que se realizan en empresas y la nube o internet entre un usuario y la conectividad a un servicio esté debidamente protegida. Bueno, ¿cómo se protege? A través de esto, de algoritmos criptográficos que se llaman. Entonces, puede haber alguien en el medio que intercepte la comunicación y que esnifee, que se llama, que Olfatee. obtenga, que quiera hackear, digamos, ¿no? Esta comunicación. Bueno, si puede acceder y si accede, lo único que va a haber van a ser puros símbolos, digamos, ¿sí? Porque esa comunicación está debidamente encriptada entre el origen y entre el destino, con llaves que se llaman, que tienen el mismo concepto de la llave de uso en una puerta, en donde se cierra esa comunicación en el origen y se abre en el destino con esa misma llave. Tanto origen como destino saben esa llave, pero esa llave es muy complicado, muy difícil, no digo que sea, digamos, de Posible. manera taxativa que no lo puedan lograr, porque sí, por ahí todo es lograble, digamos, pero es muy difícil que en un tiempo considerado alguien que intercepta la comunicación pueda saber de qué llave se trata y tampoco puede ver la comunicación del contenido de esa comunicación. Entonces, básicamente, ahí está protegida con esos algoritmos criptográficos. Exacto, bien, bien llano. Para que entendamos mejor aún la explicación que dio Sergio, la que di yo, ustedes seguramente en este momento en su teléfono están traficando información. Ni se dan cuenta, pero algo está subiendo y algo está bajando. Cuando ustedes dan de alta un usuario, un nuevo contacto en WhatsApp, le aparece, no sé si se alcanza a ver, ese mensajito en amarillito que está ahí. Es un contacto que justamente esta tarde lo di de alta. Y dice, los mensajes y llamadas están cifrados de extremo a extremo, nadie fuera de este chat, ni siquiera WhatsApp puede leerlos ni escucharlos. Toca para obtener más información. Y yo toco. Se abre un menucito que dice, tus llamadas y chats son privados. ¿Por qué son privados? Porque hay controles que transformaron tu audio o tu texto a estos unitos y ceritos que aparecen en el dibujito de acá de la filmina. Así que si quieren, esto que están haciendo cuando dice los llamados y mensajes están cifrados de extremo a extremo, si ustedes tocan el amarillito y se abre esta ventanita, ahí también Don WhatsApp les explica un poquito mejor de qué se trata. Bueno, ahora vamos a meternos en los candados, en los alambrados y en las llaves físicas, porque recordemos que seguridad no es solamente bits, bytes y archivos documentados en la nube, en un pendrive, sino también las cajas, los papeles, los documentos físicos que nosotros manejamos. Entonces, el último punto de este primer videíto de los dos, que nos queda otro después, está hablando sobre lo que es la seguridad física y ambiental. Vean ahí el guardia con el perrito y con un intercomunicador. Bueno, es muy importante porque esto sí nos toca a todos. Lo otro, en algún caso diría, yo no tengo ni siquiera correo dentro de la empresa. Bueno, pero esto nos toca a todos. El punto 11.1, o la cláusula, subcláusula 11.1, dice evitar accesos físicos no autorizados, daños o interferencias contra instalaciones de procesamiento de la información y la información en sí, sea un activo digital, un activo físico, cualquier cosa que esté en una oficina, cualquier cosa que esté en un departamento, en un área, en un galpón, en un depósito, etc. Por lo tanto, deben estar definidos perímetros de seguridad para proteger las áreas, nuestro alambrado, si se quiere.
Debe haber un control de entrada apropiado para permitir el acceso personal autorizado. Debe haber seguridad física para oficinas, salas e instalaciones. Esta seguridad física puede ser con un candado, con una llave, con un alambre, con un tecladito para algún tipo de acceso electrónico, una llave para un candado común y corriente. La protección física contra daños por desastres naturales, ataques maliciosos y accidentes. Esto obviamente ya viene de la 9001, que es la seguridad de lo que sería el entorno a nivel de hermeticidad de las paredes, de las puertas, manejo de plagas, manejo integrado de plagas para tratar de prevenir cualquier ratoncito que se nos mete y haga desastres, o la protección contra un desastre natural, o con un vandalismo, alguien que se meta y quiera, no sé, entrar porque cree que adentro hay dinero y lo que encuentra es un montón de cajas sin ningún valor para esa persona, pero las vandaliza igual. Procedimientos para trabajo en áreas seguras, por ejemplo, en una sala de servidor, por ejemplo, en algún centro de procesamiento de datos, en producción. El control físico en el área de carga y descarga, o como dice aquí, entrega y carga. Por ende, hay que tener mucho cuidado en que todo esto debe estar definido y debe haber documentación para, ya lo vamos a ver en un segundito, para minimizar cualquier acceso de personas que no estén autorizadas a un área reservada, a un área restringida, etc. El A11.2 habla de cómo prevenimos pérdidas, daños o hurtos sobre los activos o que puede arriesgar la interrupción de actividades de la organización. Por lo tanto, hay que analizar riesgos ambientales, cuáles son accesos no autorizados, qué pasa si entra una persona por la guardia, qué pasa si se corta la energía o un servicio cualquiera de soporte, que se corte, por ejemplo, internet, que se corte el agua. ¿Cómo hacemos para evitar daños o riesgos en el cableado? Por ejemplo, ustedes saben que Hugo desde hace unos cuantos meses ha hecho un trabajo muy minucioso y exhaustivo de emprolijar, hablando mal y pronto, todo lo que son los cables que están en las oficinas. El mantenimiento, acá está también la palabra mantenimiento, todo lo que es mantenimiento preventivo, correctivo, puertas, ventanas, luces, manejo de equipamiento de antiincendios, todo lo que implica también controles de equipo, información que esté afuera del predio, con autorización, por supuesto, y la seguridad de esos equipos. Y como dijimos también, esto en cierta medida es redundante con un punto del capítulo 9, la verificación de la eliminación y o reutilización segura de equipos con medios de almacenamiento. Esto significa, por ejemplo, de vuelta el ejemplo que dimos hace un ratito de un pendrive, un disco, etcétera, etcétera. Me voy un poquito más porque esta es la última antes de hacer el break y obviamente la idea es prevenir pérdidas, daños, hurtos o el compromiso de activos, así como la interrupción de actividades porque faltó energía eléctrica, porque tuvimos un problema que no cierra una puerta, etcétera, ¿no? Entonces, acá también aparece otra cosa importante que lo hemos hecho incluso firmar, que es el concepto de escritorio y pantalla limpia. Cuando una persona que trabaja en un lugar físico se ausenta, tanto el escritorio físico, lo estoy golpeando, como la pantalla debe quedar limpio. Por eso que nosotros hemos hecho mucho hincapié en que no puede quedar nada en un sector de trabajo cuando uno deja la actividad, y si queda debe estar lo suficientemente asegurado, por ejemplo, la oficina cerrada. Y segundo, que en las pantallas de las computadoras hay un protector de pantalla que se activa a los X minutos y que solo puede ser vuelto a abrir con una contraseña. Así que bueno, con esto, Sergio, por favor, si me puedes ayudar en alguna cosita, con eso terminamos la parte de la seguridad física. Sí, solamente digamos que desde el área de sistema y como sustento digital, a colaborar con esa protección física, en sistema también se involucra, por ejemplo, la identificación de la red de cámaras, la identificación de la red de acceso y de control de acceso por huella dactilar y demás. Entonces, bien, eso también, digamos, colabora y produce una sinergia en la protección también del ambiente físico y el control también, ¿sí? Así que bueno, nada, como para meter también algo digital ahí. Sí, y para no querer redundar mucho, y con eso estamos terminando esta primera parte del video, no puedo prestar la llave del candado si la tengo asignada a mí.
Si hay que abrir una puerta y está autorizado quien debe entrar, voy yo y abro. No es llévate la llave y me la traes mañana, por favor. Eso son prácticas que eran comunes antes. O que la llave queda en cualquier lado, o que el candado queda abierto porque es más fácil. Obviamente hemos hecho todo lo posible para que estas trabas físicas no burocraticen ni ralenten la actividad, porque si no yo tendría que poner en cada pasillo un alambre y una puerta. No lo hemos hecho. En vez de hacer eso, hemos puesto cámaras para, de alguna manera, minimizar el riesgo o generar algún tipo de prevención. Y, por último, obviamente, también hay un tema no menor, sé que odioso, que es el tema de no poder utilizar celulares, salvo en los momentos en que esos celulares, lo vimos en el video 2, si no me equivoco, o en el 1, los celulares estén autorizados, los que sean personales, los de la empresa, por supuesto, sí, aquellos que lo tienen. Así que bueno, todo esto tiene que ver con por dónde ando, qué puerta abro. Dije de los candados, también dije de préstame la password para entrar a la puerta que tiene ese código de 4 dígitos, tampoco puedo divulgarlo. Y de alguna manera, en la práctica, ¿qué vamos a ver? Y con esto termino, que si se encuentran controles demasiado exhaustivos y se pueden relajar para garantizar productividad de operación, lo vamos a hacer. No es que estamos poniendo candados y llaves en todos lados, porque obviamente vamos a ser segurísimos, pero no va a haber forma de generar una respuesta a un cliente en las horas que tenemos que hacerlo. Así que bueno, con esto estamos terminando el video 1 del anexo y ahora venimos con el cuarto video de la serie, que es el segundo video del anexo.